Buenas. Este video se organizará en dos momentos. En el primero ofreceremos un rápido panorama de las dificultades que se presentan a la hora de abordar el concepto de inclusión educativa. En el segundo, llevaremos a cabo una presentación general de los 4 modelos histórico-conceptuales de atención a la diversidad desarrollados en el marco de la educación formal. Empecemos por la idea de inclusión educativa. Es necesario observar que este concepto no se corresponde con una idea monolítica, impermeable a variaciones históricas ni geográficas o de algún otro tipo. Por el contrario, en las distintas regiones y a lo largo del tiempo, el concepto se construye de acuerdo a las preocupaciones y problemáticas más sensibles de sus realidades particulares. Por ejemplo, en Europa, el énfasis de la inclusión educativa está puesta en los inmigrantes, los adultos y los discapacitados, en la educación especial. En cambio, en América Latina, el acento se fija, mayormente, en los contextos de postergación y vulnerabilidad, de exclusión social. ¿Qué podemos inferir de todo esto? Algunas conclusiones provisorias. En primer lugar, que se trata de un concepto en la actualidad políticamente correcto. Esto significa que goza de buena reputación, que genera muchas adhesiones y que, por esa misma razón, es muy difícil de poner en cuestión, por tanto, de pensarlo de modo crítico. En segundo lugar, que se trata de un concepto polisémico. Esto quiere decir que es portador de una gran apertura de sentidos y esto tiene una consecuencia práctica, que concede un amplio espacio de apropiación para las políticas públicas y las distintas prácticas educativas que la encarnan. Por eso en muchas ocasiones estas son divergentes o se encuentran en manifiesta tensión. Por último, el denominador común de todas las aproximaciones a la inclusión es que todas se ciñen a abordar la atención a la diversidad de la totalidad de los alumnos, con diferentes énfasis en el grupo particular de los destinatarios, alumnos con necesidades educativas especiales, extranjeros, sectores más vulnerables, excluidos económica y socialmente. Ahora bien, ¿la inclusión educativa es la única opción, la única respuesta para atender a la diversidad? Existen fundamentalmente 4 modelos histórico-conceptuales para atender a la diversidad. Antes de detenernos en estos, una aclaración. Hablamos de modelos histórico-conceptuales de atención a la diversidad porque cada uno comprende ciertas definiciones, ciertos lineamientos teóricos generales que permiten identificarlos y que enmarcan y guían las acciones. A su vez, mencionamos su carácter histórico porque, si bien no se corresponden exactamente con determinados períodos ni se suceden los unos a los otros de forma lineal, puede observarse cómo, a lo largo del tiempo, algunos de ellos predomina y pone en discusión el modelo hegemónico anterior, e incluso puede advertirse cierta idea de evolución entre ellos. Veamos esto con un poco más de detalle. Comencemos por la exclusión, representada habitualmente por esta imagen. Dentro de este paradigma, cuyo momento de mayor vigor se produce entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los sujetos son concebidos como anormales y por ende son excluidos. De hecho, todos aquellos grupos que no pertenecían, que no se ajustaban al tipo de población a la que estaba destinada la educación en sus inicios, clases trabajadoras, rurales, sectores marginales, mujeres, personas improductivas o anormales, no tenían derecho a acceder a la educación. Luego de la exclusión aparece la segregación, que suele ilustrarse así. Esta mirada, donde los sujetos son calificados como idiotas, discapacitados, retrasados, representa un progreso en relación con la exclusión. ¿Por qué? Porque se produce un cambio de ángulo con respecto a la perspectiva de la exclusión, fundamentalmente porque los colectivos marginados son recibidos en el campo escolar. Sin embargo, este acceso a la escolaridad se produce a través de un sistema dual,
que conserva un tronco general, normal, y distintas modalidades o alternativas especiales, para atender a aquellos sectores incongruentes con el formato de la escuela tradicional. De esta manera, el derecho a la educación se compatibiliza entonces con las políticas llamadas de la diferencia, esto es, distintas políticas y acciones para cada grupo de personas en situación de desigualdad. Seguidamente, y como fruto de arduas reivindicaciones, se empieza a hablar de integración. Este gráfico suele describirla. En este modelo se deja de nombrar a los sujetos mediante algún calificativo que refiera a su naturaleza individual o a su biología. En su lugar, se habla de alumnos con necesidades educativas especiales. Este modelo se produce en la década del 70 del siglo XX a partir del informe Warnock de 1978. El motor de esta nueva mirada lo constituye el principio de normalización. ¿En qué consiste? En la incorporación de los grupos de alumnos atendidos desde propuestas paralelas dentro de la escuela ordinaria. Desde una lectura tributaria de cierta idea de progreso, la integración representa una superación con respecto a la segregación, justamente porque la integración entraña ciertas reformas en la dinámica escolar, tanto en la búsqueda de nuevas respuestas curriculares como en la propia organización escolar, a los efectos de acoger del modo más propicio a los nuevos alumnos no esperados desde el formato escolar tradicional. Sin embargo, uno de los problemas de este modelo es que la llegada y la recepción de esos nuevos alumnos se produce de forma asimilacionista. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente dos cosas. Uno, que aquellos que se integran a la escuela común siguen siendo considerados portadores individuales de los déficits que los marginaron de la línea de normalidad que la escuela construye. Y dos, que se integran a la escuela adaptándose a los patrones, los valores, las pautas culturales, las formas de organización, oficio del estudiante, considerados normales sin que esta idea de normalidad sea discutida, sea puesta en cuestión. En otras palabras, los alumnos se integran desde su propia diferencia en tanto sujetos necesitados de algún tipo de compensación que los restituya al orden normal. Con todo, más allá de la compensación ejercida sobre los sujetos que se integran, que se realiza desde una perspectiva individual, sostenida en una mirada clínica patológica, el sistema educativo y la escuela permanecen prácticamente inalterados. En efecto, en este modelo, las políticas y acciones educativas se recortan por sobre la totalidad de los alumnos para concentrarse en aquellos a los que se les reconoce a partir de su desventajosa desigualdad. Por último, la inclusión representa el modelo más abarcador y radical de atención a la diversidad. Esta imagen, a pesar de sus problemas, pretende ofrecer una representación. Esto se puede observar ya en el modo en que los sujetos son nombrados. Se produce un cambio en la perspectiva, dado que ya no se señalan características de ellos, sino que la mirada se dirige a los entornos. Por eso es que se habla de barreras al aprendizaje y a la participación. Recién mencionábamos que se trata de una mirada mucho más radical porque, en contraposición a la integración, la inclusión pretende alterar la educación en general. Esto quiere decir que no se hace hincapié únicamente en ciertos colectivos portadores de algún déficit, sino que la inclusión involucra a todo el alumnado. En esta línea, y a diferencia de la integración nuevamente, que piensa al alumno como problema y le exige cambios para que pueda adaptarse al sistema, la inclusión propone un giro copernicano. ¿De qué se trata? Se trata de correr el foco de las cualidades de los sujetos, propia del modelo médico, para abordar el asunto desde una perspectiva social, más abarcadora, que contempla tanto a los sujetos como a la escuela, al sistema educativo y a la sociedad en la que se insertan. De esta manera, es el sistema educativo el que debe revisarse y cambiar, con el objeto de satisfacer las necesidades de todo el alumnado
y no solo la del grupo con problemas. En definitiva, la inclusión propone la construcción de un nuevo paradigma educativo que desnaturaliza el dispositivo escolar para hacerse cargo de atender a la heterogeneidad de todos los alumnos. Muchas gracias.